Introducción. El hombre más rico de Babilonia presenta sabiduría financiera temporal a través de historias sencillas ambientadas en una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. El autor utiliza parábolas, personajes y lecciones prácticas para demostrar que la riqueza no es fruto de la casualidad, el privilegio ni fórmulas secretas. Es el resultado de comprender principios claros y aplicarlos con disciplina. Estas enseñanzas, aunque transmitidas por voces antiguas, abordan directamente las dificultades financieras modernas, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo evitar las deudas y cómo construir una prosperidad duradera. El autor enfatiza que el dinero obedece a leyes universales, inmutables a través del tiempo y la cultura. Quienes aprenden estas leyes logran el control de sus finanzas, mientras que quienes las ignoran siguen luchando a pesar de sus esfuerzos. A través de la trayectoria de personajes como Bansir, Kobi y Arkad, el libro revela que cualquier persona, independientemente de su origen o ingresos, puede generar riqueza siguiendo prácticas sencillas y constantes. Esta introducción invita al lector a un mundo donde la sabiduría financiera es accesible para todos. El mensaje del autor es claro: la riqueza surge del conocimiento, la disciplina y la intención. Quienes buscan la comprensión y la aplican fielmente transformarán sus vidas financieras de la escasez a la abundancia. Capítulo 1. El hombre que deseaba el oro. Al comienzo de la historia, el autor presenta una verdad simple pero universal: las dificultades económicas no son nuevas. Incluso en la próspera ciudad de Babilonia, las personas se enfrentaban a las mismas preguntas que se plantean hoy. ¿Por qué algunos acumulan riqueza mientras otros trabajan incansablemente y siguen siendo pobres? El autor utiliza la vida de Bansir, un humilde constructor de carros, para ilustrar esta condición humana tan común. Bansir se sienta junto a un carro a medio terminar, cansado y pensativo. A pesar de años de arduo trabajo, se encuentra sin ahorros, sin comodidades y sin progreso. Su trabajo diario consume su tiempo, pero su vida no muestra signos de abundancia. Para el autor, Bansir representa a cualquiera que trabaja continuamente pero nunca logra acumular riqueza. Anhela la prosperidad, pero el deseo por sí solo no produce nada sin conocimiento y acción disciplinada. Su amigo Kobi, un músico igualmente cansado de las limitaciones económicas, se une a él. Mientras conversan, el autor revela un tema central: ambos trabajan duro, pero ninguno comprende los principios de la riqueza. Se dan cuenta de que el esfuerzo sin rumbo solo conduce al agotamiento. La conversación despierta una poderosa comprensión: la riqueza no llega automáticamente a los talentosos ni a los trabajadores. Fluye hacia quienes comprenden sus principios y los aplican con constancia. El autor explica que ambos admiran la prosperidad de Arkad, el hombre más rico de Babilonia, quien en su día no era más rico que ellos. Este contraste inspira su decisión de buscar la sabiduría en lugar de quejarse de las circunstancias. Según el autor, este momento marca un punto de inflexión en la trayectoria financiera de cualquier persona: la transición del deseo al aprendizaje, de la frustración a la responsabilidad. A medida que se desarrolla su diálogo, el autor aborda una verdad atemporal: el éxito financiero comienza con la educación, no con la suerte. Quienes comprenden el dinero atraen oportunidades, quienes ignoran sus leyes quedan atrapados en un trabajo interminable. Bansir y Kobi reconocen que si Arkad pudo ascender de la pobreza a una gran riqueza, tal vez los mismos principios podrían guiarlos también. Este capítulo sienta las bases para las lecciones que siguen. El autor utiliza estos personajes para demostrar que la riqueza no empieza en el bolsillo, sino en la mente. Una persona debe primero admitir su falta de conocimiento y luego buscar instrucción con humildad y determinación. El deseo de oro cobra sentido solo cuando va acompañado de la disposición a aprender las leyes que lo rigen. Al final del capítulo, el autor deja al lector con una idea poderosa: todos tienen derecho a buscar la prosperidad, pero solo quienes buscan la sabiduría la alcanzarán. La riqueza no es un misterio.
Es un resultado, fruto de principios que cualquiera puede seguir, independientemente de su punto de partida. Capítulo 2. El hombre más rico de Babilonia. Este capítulo presenta a Arcad, cuya trayectoria, desde un simple escriba hasta convertirse en el hombre más rico de Babilonia, se convierte en la base de las enseñanzas financieras del libro. El autor utiliza la vida de Arcad para demostrar que la riqueza no es cuestión de suerte, sino el resultado de comprender el comportamiento del dinero y elegir acciones acordes con esa comprensión. Arcad comienza siendo un joven de recursos modestos y con ansias de superación. Trabaja con diligencia, pero se da cuenta de que el esfuerzo por sí solo no conduce a la prosperidad. Muchos a su alrededor trabajan incansablemente, pero pocos acumulan riqueza. Según el autor, esta constatación marca el inicio de la transformación de Arcad. Decide que, en lugar de trabajar más duro, debe aprender las reglas que rigen el dinero. Debe comprender cómo crece la riqueza, cómo desaparece y cómo se puede controlar. Su oportunidad llega cuando conoce a Algamis, un adinerado prestamista que busca la ayuda de un escriba. Arcad cumple la tarea con fidelidad y, con valentía, le plantea a Algamis la pregunta que lo ha obsesionado: ¿y cómo puedo hacerme rico? ¿Y Este momento se convierte en un punto de inflexión en la vida de Arcad. El autor destaca que el crecimiento económico a menudo comienza con la humildad y la disposición a aprender de quienes ya han triunfado. Algamis no le da oro a Arcad, sino algo mucho más valioso: conocimiento. Le enseña el primer gran principio de la riqueza: una parte de todo lo que ganas es tuya. Algamis explica que la mayoría de la gente malinterpreta esta verdad. Gastan todo lo que ganan, creyendo que sus ingresos cubren exclusivamente sus necesidades y deseos. En realidad, las ganancias deben pagarse primero a uno mismo. Arcad recibe instrucciones de ahorrar al menos una décima parte de todo lo que gana. El autor enfatiza que este principio, aunque simple, es la base sobre la que se construye toda la riqueza. Arcad sigue las instrucciones con disciplina. Al principio, el ahorro parece pequeño e insignificante, pero con el tiempo, nota una poderosa transformación. A medida que sus ahorros aumentan, también crece su confianza. Empieza a ver el dinero no como algo que se le escapa, sino como algo que puede controlar. El autor explica que ahorrar no solo forja la riqueza, sino también el carácter, paciencia, constancia y autoestima. Algamis regresa años después y le pregunta a Arcad qué ha aprendido. Arcad explica que ahorrar solo no basta. El dinero debe generar ingresos. Debe generar ganancias, multiplicarse y crecer mediante inversiones inteligentes. Algamis lo confirma y enseña otro principio: la riqueza se expande cuando el dinero se invierte donde puede generar más dinero. Permita que los ahorros se conviertan en siervos que trabajan día y noche. El autor enfatiza que la riqueza crece mediante la capitalización, la reinversión continua de las ganancias. Arcad aplica esta lección, pero también experimenta el fracaso. Confía sus ahorros a un amigo inexperto que los pierde en una mala inversión. Esto le enseña otro principio fundamental: buscar la guía de expertos en la materia. El dinero depositado en manos imprudentes se desvanecerá. El autor usa este ejemplo para demostrar que el aprendizaje a menudo se logra a través de los errores. Arcad no se rinde, comienza de nuevo, más fuerte y sabio que antes. Pasan los años, y Arcad sigue aplicando cada lección con disciplina. Sus ahorros crecen. Sus inversiones se multiplican. Su sabiduría se profundiza. Con el tiempo, acumula una fortuna lo suficientemente grande como para sustentar no solo a él mismo, sino también a su familia y a las futuras generaciones. El autor destaca que el éxito de Arcad no es mágico ni extraordinario. Es el resultado de la aplicación constante de principios sencillos practicados a lo largo de toda una vida. Arcad es admirado en toda Babilonia, no solo por su riqueza,
sino también por su generosidad al enseñar a otros. Comparte su conocimiento abiertamente, convencido de que la prosperidad crece cuando se difunde la sabiduría. El autor sugiere que la verdadera riqueza reside en la disposición a ayudar a otros a progresar. El capítulo concluye estableciendo a Arcad como el maestro central del libro. Su trayectoria representa la posibilidad al alcance de todos, personas comunes que transforman su destino financiero mediante la disciplina, la comprensión y la decisión intencional. El hombre más rico de Babilonia no empezó siendo rico, se hizo rico dominando las leyes del dinero y viviendo según ellas sin concesiones. Capítulo 3. Las 7 curas para una cartera vacía. En este capítulo, el autor presenta a Arcad como un maestro que se dirige a los ciudadanos de Babilonia que buscan orientación para fortalecer sus finanzas. Muchos han trabajado durante años, pero siguen con las carteras vacías y poca seguridad. Arcad explica que el estado de la cartera no lo determinan el destino, la ocupación y la suerte, sino la comprensión y la aplicación de ciertas leyes eternas. Presenta estas leyes como las 7 curas para una cartera vacía, principios prácticos que cualquiera puede seguir para empezar a generar riqueza. La primera cura que Arcad ofrece es simple pero fundamental: que tu cartera crezca. Una parte de todo lo que ganes debe ser para ti. Arcad instruye a sus oyentes a ahorrar al menos una décima parte de tus ingresos. El autor enfatiza que ahorrar es el primer acto para respetar el futuro financiero. Quienes gastan todo lo que ganan siguen dependiendo de la suerte, pero quienes se pagan primero crean la base sobre la que crece la riqueza. La segunda cura es controlar los gastos. Arcad explica que los deseos se expanden para igualar los ingresos a menos que se gestionen intencionalmente. Muchas personas creen que no ganan lo suficiente para ahorrar, pero en realidad confunden deseos con necesidades. El autor aclara que presupuestar no se trata de restringir, sino de dirigir los recursos hacia prioridades significativas. Cuando se controla el gasto, el ahorro es posible para todos, independientemente del nivel de ingresos. La tercera cura es multiplicar tu oro. Arcad enseña que el ahorro por sí solo no crea riqueza. El dinero debe generar ingresos mediante inversiones inteligentes. Las ganancias deben generar más ganancias. El autor explica que la riqueza crece cuando el capital se invierte donde puede crecer de forma segura y constante. Este principio refleja el poder de la capitalización compuesta, una fuerza que transforma pequeños comienzos en grandes fortunas cuando se aplica con constancia. La cuarta cura es proteger tus tesoros de la pérdida. Arcad advierte contra las inversiones imprudentes y la confianza en asesores inexpertos. El oro debe protegerse. El autor enfatiza que las personas solo deben invertir en proyectos que comprendan y buscar la orientación de expertos en el sector. La riqueza se preserva mediante la cautela, la sabiduría y la toma de decisiones informada. La quinta cura es convertir tu vivienda en una inversión rentable. Arcad anima a las personas a ser propietarias de sus viviendas en lugar de alquilarlas indefinidamente. Ser propietario genera estabilidad, reduce los gastos a largo plazo y permite a las familias generar capital. El autor explica que una vivienda debe ser tanto un lugar de comodidad como una base para la solidez financiera. La sexta cura es asegurar ingresos futuros. Arcad enseña la importancia de prepararse para los años en que la capacidad de generar ingresos pueda disminuir. Las inversiones no solo deben satisfacer las necesidades presentes, sino también asegurar el futuro. El autor enfatiza la planificación a largo plazo, sugiriendo que las personas creen sistemas que sigan generando ingresos incluso cuando ya no puedan trabajar tan activamente. La séptima cura es aumentar tu capacidad de generar ingresos. Arcad destaca que la capacidad de generar ingresos es el mayor activo de una persona. Las habilidades, el conocimiento y la competencia deben desarrollarse continuamente. El autor explica que aumentar el valor de una persona en el mercado aumenta naturalmente sus ingresos. El estudio,
la práctica y el aprendizaje abren puertas a mayores oportunidades. Mientras Arcad ofrece estas curas, el autor demuestra que generar riqueza es tanto una mentalidad como una práctica disciplinada. Estos principios son simples, pero su impacto es profundo cuando se aplican con constancia. Los ciudadanos de Babilonia comienzan a comprender que sufrir de escasez no es permanente, es una condición que puede revertirse mediante decisiones intencionales. El capítulo termina con Arcad preparándose para profundizar en estas lecciones. Su público escucha con renovada esperanza, al comprender que la riqueza no es solo para unos pocos. Está disponible para cualquiera que aprenda las curas y las aplique con fidelidad. Capítulo 4. Las 5 leyes del oro. En este capítulo, el autor presenta a Arcad enseñando otro conjunto esencial de principios financieros, conocido como las 5 leyes del oro. Estas leyes se basan en las curas anteriores y profundizan la comprensión del comportamiento de la riqueza. Mediante parábolas y explicaciones, Arcad muestra que el dinero sigue patrones predecibles, y cuando las personas se alinean con estas leyes, la prosperidad se vuelve mucho más alcanzable. Por el contrario, ignorar estas leyes conduce a dificultades, pérdidas e inestabilidad financiera. La primera ley del oro establece que el oro llega con gusto y en cantidades cada vez mayores a quien reserva al menos una décima parte de sus ingresos para crear un patrimonio para su futuro y el de su familia. Esta ley enfatiza el ahorro disciplinado. El autor explica que el ahorro constante genera impulso financiero. La riqueza crece alrededor de quienes respetan sus ingresos reservando una parte para la inversión. La ley refuerza el principio de que ahorrar no es privación, sino preparación para oportunidades futuras. La segunda ley enseña que el oro trabaja diligentemente y se multiplica cuando se invierte sabiamente. El dinero debe invertirse. Crece cuando se invierte en empresas que generan rendimientos constantes. Según el autor, la inversión inteligente permite que los ahorros se transformen en múltiples fuentes de ingresos. Este es el principio de la capitalización, el dinero genera más dinero con el tiempo y la repetición. Arcad enfatiza que el ahorro ocioso no crea prosperidad, solo la inversión activa la genera. La tercera ley advierte que el oro se aferra a la protección del propietario cauteloso que invierte bajo el consejo de hombres experimentados. Esta ley subraya la importancia de la prudencia. La riqueza crece con seguridad cuando se guía por el conocimiento. El autor explica que quienes buscan el consejo de personas con formación financiera o expertas en negocios específicos reducen considerablemente su riesgo de pérdida. Un consejo sabio actúa como un escudo, dirigiendo el capital hacia oportunidades estables. La cuarta ley advierte que el oro se les escapa a quienes invierten en empresas que desconocen o en planes que prometen rendimientos imposibles. Esta ley aborda los peligros de la avaricia y la ignorancia. El autor enfatiza que las personas a menudo pierden dinero no por mala suerte, sino por mal juicio. Invertir sin conocimiento invita al fracaso. Arcad ilustra que las promesas poco realistas y las empresas desconocidas son trampas que atrapan a los inexpertos. La riqueza no puede sobrevivir en manos de quienes se precipitan a asumir riesgos especulativos. La quinta ley afirma que el oro huye de quienes lo fuerzan a obtener ganancias imposibles o confían su manejo a personas deshonestas o incompetentes. Aquí, el autor describe cómo la impaciencia y la confianza indebida destruyen fortunas. Quienes buscan enriquecerse rápidamente a menudo caen víctimas del engaño o de sus propios deseos imprudentes. Arcad fomenta el crecimiento estable y a largo plazo en lugar de atajos peligrosos. La riqueza debe cultivarse con disciplina, cautela y comprensión. En conjunto, estas 5 leyes conforman una filosofía integral del comportamiento financiero. Reflejan los patrones observados a lo largo de la historia. La riqueza responde al ahorro, el crecimiento, la cautela y la sabiduría. Desaparece cuando se expone a la ignorancia, la codicia o la impaciencia.
El autor destaca que estas leyes no son teóricas, sino la experiencia de generaciones que observaron el comportamiento del dinero. Para ilustrar estas leyes en acción, Arcad comparte historias de personas que ganaron o perdieron riqueza al seguir o violar estos principios. Un joven que confió en amigos inexpertos vio cómo sus ahorros se desvanecían. Otro que invirtió con constancia bajo sabios consejos vio crecer su fortuna. Estas historias refuerzan la idea de que los resultados financieros no se determinan por las circunstancias, sino por las decisiones. El capítulo concluye enfatizando que las 5 leyes del oro son universales y atemporales. Se aplican en la antigua Babilonia, en las economías modernas y en todos los sistemas financieros intermedios. Quienes respetan estas leyes construyen seguridad y prosperidad. Quienes las ignoran repiten los errores que han causado la desaparición de innumerables fortunas. Capítulo 5. El prestamista de oro de Babilonia. En este capítulo, el autor dirige la atención del lector a la naturaleza de prestar. Tomar prestado y las responsabilidades que conlleva el movimiento del dinero. A través de la historia de Rodan, un joven fabricante de lanzas que recibe una gran recompensa, el autor explora los principios más profundos detrás de la confianza, la deuda y el manejo prudente de las relaciones financieras. El capítulo sirve como recordatorio de que la riqueza conlleva deberes y que la generosidad descuidada puede ser tan dañina como el gasto imprudente. Rodan comienza siendo un trabajador común cuya destreza y dedicación le valieron un generoso regalo del rey. Al poseer repentinamente más oro del que jamás había tenido, siente emoción y confusión a la vez. Su hermana y su esposo le piden de inmediato un gran préstamo, apelando a sus emociones. Rodan duda, no por egoísmo, sino por incertidumbre. No sabe si prestar ese oro es prudente ni si lo recuperará. Este conflicto interno lo lleva a buscar el consejo de Maton, el prestamista de oro de Babilonia. Maton recibe a Rodan con respeto y aprovecha la oportunidad para enseñarle las realidades de los préstamos y las responsabilidades de la riqueza. El autor explica que la sabiduría de Maton se basa en principios, no en sentimientos. Maton enfatiza que prestar dinero es un asunto serio, porque una vez que el oro sale de las manos, debe estar protegido por la capacidad y la intención de pago del prestatario. La generosidad sin discernimiento puede conducir no solo a pérdidas financieras, sino también a la ruptura de relaciones. Maton comparte historias de sus propias experiencias. Algunos prestatarios fueron honorables y diligentes, pagando sus préstamos con gratitud. Otros fueron descuidados o deshonestos, causando pérdidas y dificultades. De estas experiencias, Maton aprendió que el carácter es más importante que la emoción cuando el dinero está en juego. Según el autor, la bondad genuina requiere sabiduría. Ofrecer un préstamo que el prestatario no puede pagar no es compasión, es poner en peligro a ambas partes. Maton presenta un principio clave: un préstamo debe basarse en la capacidad de pago del prestatario, no en el afecto o la compasión del prestamista. El autor destaca esto como una verdad financiera atemporal. A menudo, las personas prestan dinero a amigos o familiares por culpa u obligación, solo para dañar la relación cuando el pago se vuelve imposible. Maton insta a Rodan a evaluar la situación a través de los hechos, no de los sentimientos. Explica que cuando el oro está protegido, por una garantía, por la sólida reputación del prestatario o por un plan confiable, prestar es un acto noble. Permite que el dinero circule, que los negocios crezcan y que las familias se fortalezcan. Pero cuando se presta oro a quienes carecen de capacidad o disciplina, se generan conflictos y pérdidas. Maton le enseña a Rodan que el oro está más seguro cuando se coloca donde puede generar ganancias, no donde puede consumirse sin rendir cuentas. Maton también enfatiza la diferencia entre ayudar y perjudicar. Advierte que proporcionar dinero a alguien con malos hábitos o falta de conocimientos financieros no resuelve sus problemas, a menudo los agrava. La verdadera ayuda, explica,
Puede implicar orientación, instrucción o apoyo emocional, pero no necesariamente dinero. El autor utiliza esta perspectiva para demostrar que las decisiones financieras inteligentes requieren valentía, la valentía de decir IQOD, no IQOD. Cuando la petición es imprudente y la valentía de actuar con responsabilidad incluso cuando las emociones son intensas. Al terminar la conversación, Rodan se aclara. Se da cuenta de que prestarle oro a su cuñado, quien no tiene medios sólidos para pagar y es de hábitos inestables, sería un error. También comprende que proteger su riqueza no lo hace egoísta, sino responsable. Nathan recalca que el deber de Rodan es asegurar que el oro que recibió siga sirviéndole a él, a su futuro y a quienes dependen de él. El capítulo concluye destacando que prestar con prudencia es esencial para generar riqueza. Prestar oro no es solo un acto financiero, es un acto de juicio, carácter y previsión. El autor demuestra que quienes administran la riqueza con prudencia no permiten que las emociones se impongan a los principios. Entienden que el dinero, mal utilizado, perjudica tanto al que lo da como al que lo recibe. Pero, guiado por la disciplina, fortalece la confianza, oportunidad y prosperidad. Capítulo 6. Los muros de Babilonia. En este capítulo, el autor utiliza las imponentes murallas de Babilonia como una lección simbólica sobre la protección financiera y la seguridad personal. Mientras que los capítulos anteriores enseñan cómo se gana y se multiplica la riqueza, este capítulo enseña cómo se preserva. Mediante imágenes de soldados, puertas de la ciudad y murallas imponentes, el autor comunica un principio tan atemporal como la propia Babilonia, por mucho que se gane. La prosperidad no puede sobrevivir sin protección. La historia se desarrolla durante un asedio, cuando Babilonia está rodeada por una poderosa fuerza enemiga. Los ciudadanos se reúnen atemorizados, sin saber si su ciudad sobrevivirá. Sin embargo, los guardias y funcionarios les aseguran que las enormes murallas construidas alrededor de la ciudad son lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier ataque. Estas murallas se construyeron mucho antes de que llegara el peligro, piedra a piedra gracias a la previsión, la preparación y la planificación estratégica. Gracias a esto, los ciudadanos de Babilonia duermen tranquilos, seguros de que la seguridad ya está garantizada. El autor aprovecha este momento para revelar una verdad financiera crucial: la protección debe construirse antes de que aparezca el peligro. Así como Babilonia no esperó a la llegada de sus enemigos para construir sus murallas, nadie debe esperar a la crisis para establecer salvaguardias. Los ahorros, los seguros, los fondos de emergencia y las inversiones estables actúan como las murallas modernas que protegen a una persona de las dificultades inesperadas. Según el autor, quienes se preparan con anticipación obtienen paz mental, mientras que quienes se demoran a menudo se enfrentan a la ruina. El capítulo enfatiza que el peligro es inevitable en cualquier época. Enfermedades, infortunios, desempleo, recesiones económicas y crisis personales pueden llegar sin previo aviso. El autor explica que el miedo no proviene del peligro en sí, sino de la falta de preparación. Cuando una persona ha construido fuertes barreras financieras, el miedo pierde su poder. La preparación se convierte en seguridad, y la seguridad en libertad. El autor ilustra que las murallas de Babilonia fueron eficaces no porque fueran de nueva construcción, sino porque se mantenían constantemente. Esto refleja otro principio: la protección financiera no es una acción puntual, sino una disciplina continua. Es necesario reponer los ahorros de emergencia, revisar los seguros, supervisar las inversiones y gestionar las deudas. Permitir que las defensas financieras se debiliten invita a riesgos innecesarios, así como una ciudad que descuida sus murallas invita a la conquista. La historia también destaca la confianza de los ciudadanos en sus líderes. Los guardias les aseguran que los muros resistirán, y la gente les cree. Esto refleja la confianza que las personas adquieren al seguir prácticas financieras inteligentes de forma constante.
Cuando una persona sabe que ha ahorrado diligentemente, protegido sus bienes y evitado decisiones imprudentes, adquiere la tranquila confianza interior de que un desastre no puede desestabilizar fácilmente su vida. El autor profundiza al explicar que la protección financiera es una extensión del respeto propio. Quienes valoran su futuro invierten en su seguridad. Se niegan a depender únicamente de la suerte, la caridad o las soluciones de último minuto. En cambio, construyen sistemas que los protegen a sí mismos y a sus familias de dificultades innecesarias. Esta mentalidad distingue a quienes viven con ansiedad constante de quienes viven con seguridad y estabilidad. Los muros de Babilonia simbolizan la previsión. El autor enfatiza que las grandes civilizaciones, empresas y familias sobreviven a lo largo de las generaciones no porque produzcan riqueza, sino porque la protegen. La riqueza desprotegida desaparece rápidamente, así como una ciudad sin murallas cae fácilmente. Al final del capítulo, el asedio termina pacíficamente porque el ejército invasor no puede penetrar las defensas de Babilonia. La ciudad se mantiene fuerte, su gente protegida y su riqueza segura. Este desenlace refuerza el mensaje central: la seguridad debe crearse intencionalmente mucho antes de que sea necesario. Así, el capítulo enseña que la protección financiera no es simplemente una estrategia, sino una responsabilidad. Quien construye fuertes muros financieros se mantiene firme ante la incertidumbre. Quien los descuida permanece vulnerable a cualquier tormenta inesperada. Así como Babilonia perduró gracias a sus imponentes muros, quienes protegen sus recursos resisten los desafíos de la vida. Capítulo 7. El comerciante de camellos de Babilonia. En este capítulo, el autor presenta uno de los temas más importantes de todo el libro: el principio de asumir la responsabilidad del propio destino financiero. A través de la historia de un joven llamado Tarkat y un sabio comerciante de camellos llamado Dabasir, el autor muestra cómo la disciplina, la responsabilidad y el esfuerzo honesto pueden transformar una vida agobiada por las deudas, la pobreza y el arrepentimiento. Este capítulo no solo trata sobre el dinero, sino también sobre el carácter, la resiliencia y el poder de elegir un nuevo rumbo. Tarkat comienza la historia como un joven hambriento y desanimado que deambula por las calles de Babilonia. Evita los rostros conocidos por vergüenza, pues debe dinero a mucha gente y no puede pagarles. Su pobreza no es solo económica, sino un sentimiento de impotencia y derrota que se ha arraigado en él. Cuando se encuentra con Dabasir, el comerciante de camellos, espera una moneda, una comida o un momento de compasión. En cambio, Dabasir le da algo mucho más valioso: una lección de responsabilidad y transformación personal. Dabasir le cuenta a Tarkat que vivió una vida muy similar a la suya, llena de descuido, deudas y evasión. De joven, ganaba dinero con facilidad, pero lo gastaba con aún más facilidad. Pedía préstamos sin pensar, ignoraba los consejos sabios y creía que su buena fortuna duraría para siempre. Según el autor, la juventud de Dabasir refleja el patrón de innumerables personas que caen en la desesperación financiera no por desgracia, sino por falta de disciplina y conciencia. A medida que las deudas de Dabasir aumentaban, su reputación decayó. Finalmente, huyó de Babilonia con la esperanza de escapar de sus problemas. Pero huir no lo salvó. Fue capturado por invasores del desierto, vendido como esclavo y puesto al servicio de una mujer adinerada. En lugar de compadecerse de él, ella lo desafió. Le dijo que nunca sería un hombre libre hasta que reclamara el espíritu de libertad dentro de sí. El autor enfatiza este punto de inflexión como el momento en que Dabasir reconoció que la verdadera libertad comienza con un cambio interno, no con un rescate externo. Dabasir reflexiona profundamente sobre sus palabras y comprende que su fracaso no fue causado por las circunstancias, sino por sus propias decisiones. Las deudas lo esclavizaron mucho antes que los invasores del desierto. Decide que quiere vivir como un hombre libre, no como esclavo de sus errores pasados.
Este despertar interior se convierte en la base de su viaje de regreso a Babilonia. Con valentía y determinación, escapa, cruza el desierto y regresa a casa para afrontar las deudas de las que una vez huyó. Al regresar a Babilonia, Dabasir no mendiga compasión. Busca a cada uno de sus acreedores, reconoce sus errores y promete pagarles según un plan estructurado. El autor aprovecha este momento para ilustrar que la honestidad y la responsabilidad reconstruyen la confianza incluso cuando alguna vez hubo fracaso. Dabasir divide sus ingresos en partes, una para vivir, otra para los acreedores y otra para ahorrar. Este método disciplinado restaura poco a poco su dignidad y reputación. Con el tiempo, paga todas sus deudas y reconstruye su vida con constancia y honor. Al terminar de contarle su historia a Tarkad, Dabasir enfatiza la lección: nadie puede prosperar hasta que acepte la responsabilidad de su propia situación. La pobreza que surge de la desgracia externa es difícil, pero la pobreza que surge de la negligencia solo se cura enfrentando la verdad. El autor deja claro que las excusas, la evasión y la culpa atrapan a las personas en sus circunstancias. El primer paso hacia la prosperidad es la decisión de tomar las riendas de la propia vida financiera. Dabasir también enseña que la libertad no se regala, se gana. Su camino desde las deudas hasta la esclavitud y de regreso a la estabilidad financiera demuestra que la disciplina y la determinación crean oportunidades incluso donde parecen inexistentes. El autor destaca que muchas personas permanecen estancadas no porque sus problemas sean imposibles, sino porque se niegan a emprender el cambio. Al final del capítulo, Tarkad se da cuenta de que su mayor enemigo no es el hambre, sino su falta de responsabilidad. La historia de Dabasir despierta en él el deseo de mantenerse firme, afrontar sus deudas, reconstruir la confianza y convertirse en un hombre de fuerza y carácter. El autor enfatiza que la transformación comienza con una sola decisión: dejar de huir y tomar el control. El capítulo concluye con el mensaje de que la riqueza no solo se mide en oro, sino en fuerza interior, integridad y disciplina. Cuando una persona aprende a dominarse a sí misma, adquiere el poder de dominar su vida financiera. La trayectoria de Dabasir se convierte en un ejemplo vivo de que, sin importar cuán profunda sea la lucha, uno puede superarse mediante la valentía, la responsabilidad y la acción decidida. Capítulo 8. Las tablillas de arcilla de Babilonia. En este capítulo, el autor traslada la narrativa de la propia Babilonia al mundo moderno, donde arqueólogos descubren antiguas tablillas de arcilla con registros financieros. Estas tablillas, escritas por Dabasir, ofrecen un ejemplo claro y práctico de cómo los principios atemporales de Babilonia se aplicaron en la vida real. El autor utiliza este descubrimiento para reforzar la idea de que la sabiduría financiera de Babilonia no es un mito ni una metáfora, sino historia documentada, preservada a través de los relatos personales de un hombre que transformó su vida mediante la disciplina y la estructura. Las tablillas revelan el plan detallado de Dabasir para saldar sus deudas y reconstruir su estabilidad financiera tras regresar de la esclavitud. Cada tablilla describe una parte de su trayectoria, sus compromisos, cálculos, emociones y progreso. La precisión de sus registros demuestra que la transformación financiera requiere no solo intención, sino también método. Según el autor, las tablillas de Dabasir son un poderoso ejemplo de responsabilidad. Documentó sus obligaciones y dio seguimiento a cada pago con una dedicación inquebrantable. La primera tablilla describe cómo Dabasir se dio cuenta de que debía dividir sus ingresos de forma disciplinada. Una parte se destinaría a los gastos básicos, otra a reducir deudas y otra al ahorro. Esta es la misma estructura que compartió con Tarkad anteriormente en la historia. El autor explica que esta división crea equilibrio y evita que una persona se vea abrumada por las deudas o consumida por los gastos. También garantiza el progreso en múltiples áreas simultáneamente, construyendo tanto la estabilidad presente como la fortaleza futura. La segunda tablilla muestra a Dabasir enumerando todas sus deudas, incluyendo los nombres de los acreedores y las cantidades adeudadas.
Este momento es significativo porque representa un acto que muchas personas evitan, afrontar la realidad de su situación financiera. El autor enfatiza que la evasión genera miedo, mientras que la claridad genera control. Al afrontar sus deudas directamente, Dabasir elimina el poder que éstas ejercen sobre él y reemplaza el miedo con un plan estructurado. La tercera tablilla describe los acuerdos de Dabasir con sus acreedores. Promete pagos mensuales constantes, lo suficientemente pequeños como para ser manejables, pero lo suficientemente grandes como para asegurar un progreso constante. El autor destaca que el poder de estos acuerdos no reside en el monto del pago, sino en su fiabilidad. La constancia genera credibilidad. Quien paga despacio pero con fidelidad es más respetado que quien hace grandes promesas y no las cumple. Las tablas también reflejan la trayectoria emocional de Dabasir. Documenta momentos de desánimo, tentación y renovada determinación. Estos detalles humanos ilustran que la mejora financiera no es mecánica, sino profundamente emocional. El autor señala que la disciplina debe mantenerse a pesar de los reveses y que el compromiso debe persistir incluso cuando la motivación se desvanece. La honestidad de Dabasir sobre sus dificultades profundiza la lección. La transformación es posible incluso para quienes se sienten débiles o indecisos, siempre y cuando perseveren. A medida que las tablas continúan, muestran a Dabasir reduciendo gradualmente sus deudas. Cada tabla contiene actualizaciones, pequeñas pero significativas victorias que demuestran el poder de la perseverancia. Con el tiempo, salda a cada acreedor, restaura su reputación y se libera de la servidumbre financiera. El autor enfatiza que el éxito de Dabasir no proviene de una oportunidad repentina, sino de la aplicación diaria de principios constantes. El descubrimiento de estas tablillas en la era moderna añade autenticidad a las enseñanzas del libro. Demuestran que las historias no son meras lecciones morales, sino que reflejan métodos reales practicados por personas reales que vivieron hace miles de años. El autor utiliza las tablillas para mostrar que, si bien el tiempo cambia, el comportamiento humano y los principios financieros permanecen constantes. La gente de hoy lidia con los mismos problemas que la antigua Babilonia: deudas, malos hábitos de gasto, decisiones impulsivas y evasión emocional. Y los mismos principios atemporales siguen ofreciendo soluciones. El capítulo concluye con la observación de que las tablillas ofrecen una prueba contundente de cómo las personas comunes pueden tomar el control de sus finanzas. Demuestran que el camino hacia la riqueza no es misterioso ni exclusivo, es accesible para cualquiera que esté dispuesto a seguir su progreso, comprometerse con un plan y perseverar con disciplina. El mensaje del autor es claro: la sabiduría financiera, grabada en arcilla hace miles de años, sigue siendo plenamente aplicable a la vida moderna porque la naturaleza humana no ha cambiado. Capítulo 9. El hombre más afortunado de Babilonia. En este capítulo, el autor explora la idea de la suerte, no como una fuerza misteriosa que bendice a unos pocos afortunados, sino como algo que se moldea mediante la preparación, la oportunidad y la acción decisiva. A través de la historia de Sarrunada y su compañero Adangula, el autor desmonta la creencia de que la riqueza y el éxito provienen del azar. En cambio, demuestra que lo que la gente llama Ikuot, suerte Ikuot, suele ser la recompensa natural del coraje, la disciplina y la disposición. El capítulo comienza con Sarrunada, un respetado príncipe comerciante de Babilonia, viajando con el joven y privilegiado Adangula, quien posee la arrogancia de alguien nacido en la riqueza. Adán cree que la prosperidad es un derecho de nacimiento, heredada, no ganada. Sarrunada, reconociendo esta peligrosa mentalidad, decide enseñarle la verdad a través de su propia historia. El autor utiliza este contraste: un hombre que trabajó por todo lo que ganó y otro que espera la fortuna sin esfuerzo, para explorar el significado más profundo del éxito. Sarrunada explica que él también creyó una vez que la suerte podría salvarlo de las dificultades. De joven, se endeudó y fue obligado a ser esclavo.
Fue durante estos años de esclavitud que aprendió los principios que moldearon su transformación. Asignado a trabajos forzados bajo amos estrictos, Sarunada descubrió que, incluso en medio del sufrimiento, poseía un poder que jamás le podrían arrebatar: la capacidad de elegir su actitud y su esfuerzo. Según el autor, esta comprensión es la base de todo progreso personal. Trabajando junto a otros esclavos, Sarunada se ganó una reputación de confiabilidad y disciplina. Su esfuerzo constante lo distinguió, ganándose con el tiempo la confianza de sus capataces. Gracias a pequeñas oportunidades, manipular mercancías, gestionar entregas, realizar tareas con excelencia, comenzó a ascender. El autor enfatiza que la suerte no lo impulsó, su disposición a actuar cuando se presentaban las oportunidades le permitió aprovecharlas. Cada tarea que completaba con integridad creaba otra oportunidad, cada una basada en la anterior. Sarunada relata cómo su amo finalmente le asignó responsabilidades a menudo reservadas para hombres libres. Con cada tarea completada con éxito, demostró su valía. Con el tiempo, se ganó la confianza suficiente para realizar transacciones de forma independiente. Esta confianza se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Su amo le concedió la oportunidad de participar en las ganancias y, con diligencia, reunió poco a poco el oro necesario para comprar su libertad. El autor destaca que ningún momento de fortuna repentina transformó el destino de Sarunada. Su transformación fue una larga cadena de decisiones disciplinadas, cada una de las cuales creó lo que otros podrían llamar erróneamente Ikuot, suerte Ikuot. La historia se profundiza cuando Sarunada describe cómo ayudó a otro esclavo a obtener la libertad mediante trabajo honesto y un comportamiento digno de confianza. Este acto demuestra otro principio: el éxito crece cuando se comparte. El autor explica que la buena fortuna crece alrededor de quienes crean valor para los demás. Quienes contribuyen sinceramente atraen apoyo, alianzas y oportunidades. Por eso, el autor argumenta que la suerte acompaña a quienes actúan con valentía y disciplina, no a quienes confían en el azar. Al terminar Sarunada su relato, Adanguna comienza a comprender la verdad que su compañero quiere que vea. La riqueza heredada sin sabiduría es frágil. Sin principios, incluso la persona más rica puede perderlo todo. Pero quien comprende el esfuerzo, la disciplina y la integridad tiene el poder de reconstruir su riqueza una y otra vez. El autor usa esta revelación para ilustrar que la suerte no es casual. Se cultiva. El capítulo presenta una de las ideas centrales del libro: la buena suerte favorece a quien está preparado para aprovechar la oportunidad. Cuando la oportunidad llega a quienes no están preparados, pasa desapercibida. Cuando llega a quienes están listos, se convierte en un punto de inflexión. El autor señala que muchas personas creen que otros tienen Ikuot, suerte Ikuot, simplemente porque actuaron cuando se presentaron las oportunidades, mientras que los demás dudaron o las ignoraron. Sarunada enseña que las oportunidades suelen presentarse en forma de trabajo, trabajo duro, trabajo humilde o responsabilidades inesperadas. Quienes evitan las dificultades también evitan el camino que lleva a la fortuna. Quienes aceptan los desafíos fortalecen su carácter, amplían sus habilidades e invitan a nuevas oportunidades de progreso. En este sentido, la suerte sigue al esfuerzo, no al revés. Al final del capítulo, Adanguna comienza a reconocer que su herencia por sí sola no puede asegurar su futuro. Debe aprender los principios que moldearon la vida de hombres como Sarunada, principios arraigados en la responsabilidad, la perseverancia y la voluntad de trabajar. El autor aprovecha este momento de despertar para recordar al lector que una vida próspera se construye, no se concede. La fortuna suele sonreír a quienes se preparan para recibirla. El capítulo concluye con el mensaje de que las personas consideradas Ikuot, más afortunadas Ikuot, a menudo son simplemente aquellas que se niegan a esperar la fortuna.
Crean sus propias oportunidades mediante la preparación, la integridad y la acción decisiva. Los hombres más grandes de Babilonia no ascendieron por casualidad. Ascendieron gracias a una combinación de esfuerzo, sabiduría y la valentía de actuar cuando se presentó la oportunidad. Capítulo 10. Las 4 formas de aumentar su capacidad de generar ingresos. En este capítulo, el autor cambia el enfoque del ahorro y la protección del patrimonio a algo igualmente esencial: aumentar la capacidad de generar ingresos. Si bien las lecciones anteriores muestran cómo generar, hacer crecer y proteger el dinero, este capítulo explica cómo una persona puede expandir su capacidad de generar ingresos con el tiempo. El autor enfatiza que la riqueza crece no solo mediante el ahorro disciplinado y la inversión inteligente, sino también mediante la superación personal continua. Así como un campo produce más grano cuando se cultiva con cuidado, una persona produce más ingresos cuando fortalece sus habilidades, conocimientos y valores. El capítulo comienza con la idea de que la capacidad de generar ingresos de una persona es su posesión más valiosa. El oro puede perderse, las inversiones pueden fracasar y la desgracia puede azotar, pero la capacidad de crear valor mediante la habilidad y el conocimiento permanece en el individuo. Según el autor, quien mejora constantemente sus habilidades posee una fuente de oportunidades para toda la vida. Esta verdad se aplicó en la antigua Babilonia y sigue vigente en todas las épocas. Arcade enseña que las personas a menudo desean mayores ingresos sin plantearse una pregunta más importante: ¿cómo puedo aumentar mi valor? El autor explica que los ingresos rara vez superan el desarrollo personal. Cuando las personas se estancan, su capacidad de generar ingresos también se ve limitada. Pero cuando estudian, practican, se capacitan y perfeccionan sus habilidades, las oportunidades se expanden naturalmente. La riqueza crece en proporción a la utilidad de una persona. La primera manera de aumentar la capacidad de generar ingresos es mediante el aprendizaje constante. El autor ilustra que los artesanos babilónicos que se dedicaban a mejorar sus herramientas, métodos o conocimientos con el tiempo se convertían en líderes en su oficio y obtenían salarios más altos. Quienes aprendían nuevas técnicas o dominaban habilidades adicionales se veían más solicitados. El principio es claro: cuanto más se sabe, más se puede aportar, y cuanto más se aporta, más se gana. La segunda forma es cultivar la disciplina y la confiabilidad. Arcade enseña que empleadores y clientes valoran a las personas que cumplen su palabra, terminan su trabajo y demuestran una integridad constante. El autor explica que el carácter tiene valor financiero. Una persona confiable atrae confianza, y la confianza atrae oportunidades. En Babilonia, los trabajadores conocidos por su puntualidad, honestidad y dedicación eran elegidos para tareas importantes y recompensados con mayores ingresos. La confiabilidad se convierte en una forma silenciosa pero poderosa de riqueza. La tercera manera de aumentar el poder adquisitivo es mediante la determinación y la ambición. El autor sugiere que muchas personas permanecen en la pobreza no por falta de capacidad, sino por falta de voluntad para ir más allá de la comodidad. Quienes se ofrecen voluntariamente para asumir mayores responsabilidades, buscan nuevas tareas o se enfrentan a retos más ambiciosos se distinguen naturalmente de quienes permanecen pasivos. La ambición, guiada por la sabiduría, se convierte en una poderosa fuerza para el progreso. La cuarta vía es construir relaciones y reputación. Arcade explica que en Babilonia, el nombre de una persona tenía peso. Una buena reputación abría puertas, mientras que una mala las cerraba. El autor destaca que la reputación se forja con acciones cotidianas, justicia, respeto, generosidad y el trato a los demás. Quien construye relaciones sólidas accede a empleos, alianzas y oportunidades que no están disponibles para quienes se aíslan o actúan con egoísmo. El capítulo conecta estos principios con un éxito financiero más amplio. Aumentar la capacidad de generar ingresos permite ahorrar más, invertir más y generar riqueza con mayor rapidez.
El autor enfatiza que la riqueza no es un logro estático, sino un ciclo de crecimiento. Cuando la capacidad de generar ingresos aumenta, se fortalecen todas las bases financieras. Una persona con ingresos limitados debe basarse en gran medida en la gestión presupuestaria y la prudencia, pero una persona con ingresos crecientes gana flexibilidad y libertad. Arcad también advierte contra la complacencia. Explica a sus oyentes que quien deja de mejorar poco a poco debilita su ventaja competitiva. Las habilidades se vuelven obsoletas, las oportunidades cambian y quienes se basan únicamente en logros pasados acaban rezagados. El autor enfatiza la importancia del desarrollo continuo. Así como el oro crece con la capitalización, las habilidades de una persona también deben crecer. Al acercarse el final del capítulo, Arcad recuerda a su audiencia que aumentar la capacidad de generar ingresos no es exclusivo de los educados, los privilegiados ni los afortunados. Está al alcance de cualquiera dispuesto a aprender, practicar y perseverar. Incluso el trabajador más humilde de Babilonia podía duplicar sus ingresos con el tiempo perfeccionando su oficio y fortaleciendo su carácter. El autor recalca que el poder financiero se construye desde dentro, mediante el conocimiento, la disciplina y la voluntad de crecer. El capítulo concluye con un mensaje claro: la riqueza se construye no solo con lo que ahorras, sino con lo que llegas a ser. Quien aumente continuamente su valor descubrirá que la riqueza surge de forma natural. El oro fluye hacia la habilidad, la sabiduría y la fiabilidad. Cuando las personas invierten en sí mismas, desbloquean la mayor fuente de prosperidad disponible. Capítulo 11. La diosa de la buena suerte. En este capítulo, el autor centra su atención en un tema que fascina a casi todo aquel que alguna vez ha anhelado la prosperidad, la idea de la buena suerte. Los babilonios, al igual que la gente de hoy, solían atribuir la riqueza a las circunstancias afortunadas y la pobreza a la desgracia. El autor utiliza las enseñanzas de Arcad y las conversaciones entre los ciudadanos babilonios para desmantelar esta creencia y revelar una verdad más profunda: la suerte no es aleatoria. Aparece con mayor frecuencia en quienes actúan, se preparan y aprovechan las oportunidades. El capítulo comienza con una reunión de hombres que discuten por qué algunas personas parecen estar bendecidas por la fortuna mientras que otras luchan sin descanso. Debaten si la suerte es un misterioso don de los dioses o algo ganado mediante el esfuerzo humano. Su confusión refleja una idea errónea generalizada, que los prósperos simplemente tienen suerte. El autor presenta a Arcad como la voz de la claridad en este debate. Arcad explica que, si bien el azar existe, la buena suerte visita a quienes la acogen a través de sus decisiones. Arcad comparte que las oportunidades se presentan con frecuencia, pero la mayoría de la gente no las reconoce o duda hasta que pasan. Ofrece un ejemplo: un hombre que se negó a comprar un terreno a bajo precio porque buscaba una mejor oferta. Más tarde, el valor del terreno se disparó, pero la oportunidad se esfumó. Este hombre atribuyó la mala suerte, pero Arcad revela la verdad: le faltó decisión. Según el autor, la oportunidad favorece a quienes actúan, no a quienes esperan eternamente la perfección. La siguiente lección trata sobre el papel de la preparación. Arcad afirma que la buena suerte acompaña a quienes están listos para aprovechar las oportunidades. Una persona sin ahorros no puede invertir cuando se presenta una oportunidad rentable. Una persona sin conocimiento no puede reconocer oportunidades valiosas, incluso cuando están justo frente a ella. El autor explica que la preparación, ahorrar dinero, adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, es como abrir una puerta por la que puede entrar la suerte. Arcad también desmiente la creencia de que el juego o la especulación arriesgada conducen a la buena fortuna. Explica que intentar enriquecerse al instante es la vía más rápida hacia la decepción. Quienes buscan riquezas rápidas pierden sus ahorros y luego culpan a la mala suerte. El autor recalca que la fortuna no recompensa la impulsividad, sino a quienes practican hábitos constantes de ahorro e inversión.
La suerte puede brindar ganancias momentáneas, pero las acciones basadas en principios crean prosperidad duradera. El capítulo presenta otra poderosa revelación: los dioses favorecen la acción, no las ilusiones. Arkad cuenta la historia de un hombre que desperdició años soñando con tener una tienda, pero nunca la emprendió. Mientras tanto, otro hombre con sueños similares dio el primer paso, ahorrando dinero, reuniendo materiales, aprendiendo de otros, y finalmente lo logró. El primero se consideraba desafortunado, pero en realidad carecía de iniciativa. El segundo creó su propia fortuna actuando, incluso sin certeza. El autor resume la visión de Arkad: las oportunidades abundan, pero pocas personas las reconocen porque a menudo se presentan disfrazadas de trabajo, aprendizaje o pequeños comienzos. Muchas personas anhelan la riqueza sin esfuerzo ni paciencia. Desean oportunidades que no les exigen nada. Debido a esta mentalidad, no ven las verdaderas oportunidades que podrían cambiar sus vidas. Arkad enfatiza que la buena suerte se convierte en una compañera constante para quienes cultivan hábitos que la atraen. Ahorrar regularmente permite participar en proyectos rentables. Adquirir habilidades y conocimientos prepara la mente para reconocer oportunidades. Actuar con decisión convierte la fortuna potencial en fortuna real. Perseverar durante las dificultades garantiza que los desafíos temporales no destruyan el progreso a largo plazo. El capítulo concluye con Arkad haciendo una clara distinción: la mala suerte persigue a quienes ignoran las leyes del dinero, y la buena suerte persigue a quienes las obedecen. La suerte no es un favor fortuito, sino un reflejo de la disposición. El autor concluye el capítulo reforzando que la mayor fortuna llega a quienes no esperan pasivamente la buena suerte, sino que crean las condiciones que la hacen inevitable. Capítulo 12. El hombre con el toque de oro. En este capítulo, el autor presenta una vez más la historia de Sarru-Nada, pero esta vez a través de la experiencia de un joven y ambicioso comerciante llamado Dangula. El autor aprovecha este encuentro para ilustrar uno de los principios más poderosos del libro: la riqueza no se crea deseando oro, sino desarrollando los hábitos, la disciplina y el carácter que lo atraen naturalmente. El capítulo explora cómo la maestría, la reputación y la persistencia moldean a una persona para convertir las oportunidades en prosperidad. Dangula comienza su viaje con un sentimiento de derecho. Nacido en una familia acomodada, cree que la riqueza llega fácilmente a quienes tienen un apellido adecuado. Asume que el éxito es cuestión de herencia, no de esfuerzo personal. Sarru-Nada, quien ha amasado una gran fortuna de la nada, reconoce esta peligrosa mentalidad. Durante su viaje juntos, decide mostrarle a Adam lo que realmente significa poseer el Iqoot, toque de oro Iqoot. El autor lo deja claro desde el principio: el llamado Iqoot, toque de oro Iqoot, no es magia. Es una combinación de hábitos practicados, decisiones sabias y un enfoque disciplinado de la vida. Sarru-Nada explica que todos admiran al hombre rico cuando alcanza el éxito, llamándolo afortunado o talentoso, pero pocos comprenden los años de esfuerzo que hay detrás de sus logros. Los comerciantes de Babilonia alcanzaron el éxito mediante el aprendizaje constante, la inversión paciente y labrarse una reputación de honestidad y excelencia. Sarru-Nada comparte la historia de su juventud. Trabajó como aprendiz en una tienda donde aprendió la importancia de la disciplina, la puntualidad y el trabajo duro. Mientras otros chicos de su edad se dedicaban al ocio y al entretenimiento, él perfeccionó sus conocimientos sobre productos, precios, negociación y comportamiento del cliente. Según el autor, esta etapa del aprendizaje, aunque humilde y lenta, es la base de la maestría. El éxito crece cuando la habilidad se cultiva con constancia. Sarru-Nada enfatiza que cada oportunidad rentable que recibió surgió porque alguien confió en su carácter. Cuando demostró lealtad, adquirió mayor responsabilidad. Cuando trató a los demás con justicia, ganó aliados. Cuando trabajó con diligencia, ganó visibilidad.
Con el tiempo, estos hábitos crearon una red de apoyo y una reputación que le abrió puertas. El autor destaca que la reputación es una de las riquezas más valiosas. Multiplica las oportunidades y protege contra el fracaso. También explica que el fracaso no lo detuvo. A veces cometió errores, perdió dinero o calculó mal las situaciones. Pero en lugar de culpar a la suerte o a las circunstancias, aprendió de cada revés. El punto del autor es claro: quienes se benefician del IQOD, toque de oro IQOD, no son quienes evitan el fracaso, sino quienes lo utilizan para refinar su juicio y fortalecer su disciplina. La resiliencia de Sarru Nada, no sus circunstancias, forjó su fortuna. A medida que el viaje continúa, Sarru Nada le cuenta a Adangula que todos los hombres más ricos de Babilonia compartían el mismo patrón: trabajaban más de lo necesario, aprendían más de lo que se les exigía, ahorraban más de lo que ganaban y reinvertían más de lo que consumían. Su riqueza no creció gracias a ganancias inesperadas, sino a años de acción deliberada. El autor usa esta lección para contrarrestar la ilusión de que la riqueza surge por casualidad o herencia. Sarru Nada habla entonces sobre las alianzas. El IQOD, toque de oro IQOD, se fortalece cuando una persona se rodea de personas honestas, hábiles e igualmente ambiciosas. Las grandes casas comerciales de Babilonia fueron construidas por equipos que compartían confianza, lealtad y respeto mutuo. La riqueza que se construye en solitario es frágil, pero la riqueza que se construye mediante alianzas sólidas se vuelve estable y expansiva. Según la autora, la colaboración magnifica la capacidad. Adangula escucha con humildad. Se da cuenta de que, aunque heredó dinero, no heredó los hábitos necesarios para mantener o aumentar esa riqueza. La fortuna de su padre puede diluirse fácilmente si le falta disciplina y sabiduría. Sarru Nada le advierte que Babilonia está llena de hombres que una vez fueron ricos, pero lo perdieron todo porque creyeron que la riqueza se quedaría sola. La riqueza solo se queda con quienes saben administrarla. Al final del capítulo, Adangula comprende que la verdadera clave reside en el esfuerzo sincero, las decisiones disciplinadas, el aprendizaje continuo, la integridad y la búsqueda inteligente de oportunidades. Estas cualidades convierten a hombres comunes en prósperos comerciantes y les permiten conservar y acrecentar su fortuna. El autor deja claro que cualquiera puede desarrollar estas cualidades. No son dones, sino decisiones. El capítulo concluye con Sarru Nada recordándole al joven comerciante que la grandeza comienza con una sola decisión, la de superarse. La riqueza crece alrededor de quien crece. El dinero se siente atraído por la habilidad, la fuerza, la responsabilidad y el carácter. Quien cultiva estas cualidades eventualmente adquiere la capacidad de convertir las oportunidades en oro, una y otra vez, a lo largo de la vida. Capítulo 13, capítulo final, el camino eterno hacia la riqueza. En el capítulo final, el autor reúne las lecciones centrales de las historias de Babilonia y las presenta como un camino unificado. Un camino que cualquier persona, en cualquier época, puede recorrer hacia la independencia financiera. Este capítulo no presenta nuevos personajes. En cambio, destaca los principios universales compartidos por todo sabio y comerciante exitoso de la antigua Babilonia. A través de estas reflexiones, el autor ofrece un mensaje final: la riqueza es una recompensa a la disciplina, la comprensión y la valentía, no una cuestión de azar ni del destino. El autor comienza recordándonos que Babilonia, aunque antigua, fue una ciudad moldeada por los mismos desafíos que enfrentamos hoy: incertidumbre, competencia, oportunidades y riesgos. Sus ciudadanos más ricos no triunfaron porque la vida les fuera más fácil, triunfaron porque siguieron un conjunto de leyes fiables y repetibles. Estas leyes, ahorrar, invertir, proteger y crecer, son atemporales. Operaron en los mercados de Babilonia, operan en las economías modernas y operarán para las generaciones futuras mientras exista el dinero.
El primer gran principio que se reafirma en este capítulo es la necesidad de pagarse a uno mismo primero. El autor enfatiza que esta regla no es un simple consejo, es la base de toda trayectoria financiera. Al ahorrar una parte fija de los ingresos antes de gastar cualquier otra cosa, una persona transforma su relación con el dinero. En lugar de reaccionar ante los gastos, toma el control. En lugar de dejarse llevar por los impulsos, actúa con disciplina. Los hombres más ricos de Babilonia comenzaron con pequeños ahorros, pero la constancia tras esas pequeñas cantidades los hizo poderosos con el tiempo. El segundo principio enfatiza el control de gastos. El autor advierte que muchas personas se engañan creyendo que unos ingresos más altos resuelven todos los problemas financieros, pero esto rara vez es cierto. Sin un gasto disciplinado, los gastos simplemente aumentan para igualar las ganancias. Babilonia enseña que la riqueza no se construye con lo que uno gana, sino con lo que uno conserva. Vivir por debajo de sus posibilidades no limita la vida, amplía las posibilidades futuras. El tercer principio, el más poderoso de todos, es hacer que tu dinero trabaje para ti. El autor explica que el dinero es un siervo capaz de producir más dinero si se maneja con sabiduría. Mediante inversiones modestas pero constantes, los ciudadanos de Babilonia convirtieron sus ahorros en crecientes flujos de ingresos. El capítulo refuerza que invertir no se trata de apostar ni de buscar ganancias rápidas. Se trata de paciencia, buen juicio y de alinear el dinero con oportunidades que lo multipliquen de forma segura con el tiempo. La riqueza crece lentamente y luego de repente. El capítulo también retoma la importancia de proteger el capital. El autor subraya la facilidad con la que la riqueza puede desaparecer cuando se confía a las personas equivocadas o se invierte en empresas arriesgadas. Las historias de Babilonia destacan repetidamente la necesidad de buscar el consejo de personas con experiencia, quienes comprenden el negocio o la inversión que se está considerando. El dinero es vulnerable en manos de los inexpertos, pero seguro en manos de los sabios. La protección no es solo precaución, es precaución inteligente. El autor aborda entonces el principio del aprendizaje continuo. Todo babilónico adinerado era, en el fondo, un estudiante. Aprendió de los fracasos, de sus mentores, de la experiencia diaria e incluso de sus propias ambiciones. Su riqueza creció a medida que su comprensión se acrecentaba. Al volverse más capaces, se volvieron más valiosos. Y al volverse más valiosos, atrajeron más oportunidades. El capítulo explica que el desarrollo personal es el motor secreto de todo ascenso financiero. Finalmente, el autor vincula todos los principios mediante la metáfora de un viaje. La riqueza no es un destino que se alcanza de la noche a la mañana, es un largo camino forjado por decisiones diarias. Quienes lo recorren con paciencia, disciplina y sabiduría finalmente alcanzan la prosperidad. Quienes se desvían, demoran o se rinden quedan atrapados en dificultades financieras. El autor enfatiza que cualquiera puede comenzar este viaje desde donde se encuentre hoy. El camino está abierto, las reglas son claras y las recompensas son reales. En su último mensaje, el capítulo nos recuerda que la sabiduría de Babilonia ha perdurado durante siglos porque refleja una verdad humana universal: la prosperidad se construye con responsabilidad, no con suerte. Los hombres más ricos de Babilonia no eran seres extraordinarios. Eran personas comunes que adoptaron una disciplina extraordinaria. Sus historias sobreviven no como leyendas, sino como guía, instando a los lectores modernos a seguir su ejemplo. El capítulo concluye con una poderosa reflexión: quienes honran las leyes del dinero, respetan su propio trabajo, protegen sus recursos y buscan el crecimiento prosperarán. Tal como lo hicieron los comerciantes y constructores de Babilonia. La riqueza no es un secreto. Es una práctica. Y esa práctica comienza en el momento en que uno decide aplicar estos principios antiguos y comprobados a su vida actual.
Conclusión: las antiguas lecciones de Babilonia regresan a una verdad única e inmutable: la riqueza crece donde se practica la disciplina, la sabiduría y el esfuerzo constante. Las leyes que moldearon la fortuna de comerciantes y trabajadores hace siglos son las mismas que moldean la prosperidad actual. Ahorra primero, controla tus gastos, invierte sabiamente, protege tus recursos y continúa aprendiendo. Estos principios forman un camino que nunca falla a quienes lo siguen con paciencia y valentía. Las historias de Babilonia no prometen riquezas rápidas, pero revelan una certeza: quien honra estas reglas eternas puede construir una vida de estabilidad, dignidad y abundancia duradera.